Dios bendiga, hermanos, bienvenidos todos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha traído con bien hasta este lugar, ¿verdad? Para estudiar su palabra, para aprender más de ella. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico poniendo todo en manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Concepción que nos dirija la primera oración. Oremos, hermanos. Nuestro Padre y buen Dios, que mora en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea su santo nombre. Padre, nos sentimos honrados, privilegiados, Padre, de poder invocar su nombre en este día, en esta tarde, Dios, donde reunidos como iglesia podemos agradecerle, Padre, la vida que hasta este momento nos concede, las bendiciones que usted ha derramado sobre su pueblo. Gracias, Dios, sobre todas las cosas, por el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, permitiendo que podamos existir como iglesia, como pueblo suyo, limpiados, Padre, con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que se activa cada día, Señor, cuando hay un arrepentido y puede estar en paz, Dios, con usted. Rogamos la bendición, Dios, para cada hermano, cada hermana, para cada varón que viene dispuesto a servir, para el maestro, para el director de cantos, y en especial, Dios, para su pueblo que es reunido, que tanto presencial como por medio tecnológico, Dios va a estar acompañándonos, participando, Dios, de los cantos, pero también del estudio de su palabra en esta tarde. Le agradecemos, Señor, el privilegio y el honor. Todo esto, Señor, en el santo y bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos felices, ¿verdad?, de estar ante la presencia de nuestro Dios. Entonemos alabanza. Vamos a pedirle a nuestro hermano Didier Urriola que nos dirija las alabanzas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a tomar alabanzas. Vamos a cantar Cantos del Camino, el himno número 264. Un himno muy conocido, me guía 264. Cantemos. Me guía con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, sin nunca vacilar, pues solo a quien te
no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Vamos a entonar un himno que se canta muy pocas veces. Es el himno número 137. Cordero de Dios. Ok, cantemos. Al mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre los hombres caminó, llegando a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Cordero de Dios. Vamos a entonar otro himno, el himno número 269. Jesucristo conmigo va. Cantemos. Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. En mis pruebas conmigo va. En mis pruebas conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Para siempre conmigo va. Para siempre conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Amén. Vamos a entonar un himno también que hemos estado practicando, el himno número 276. Sendas Dios hará. Cantemos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará, un camino
fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén. Vamos a entonar un último himno, el himno número 307. También lo practicamos hace mucho. Mi esperanza firme está. Cantemos. Mi esperanza firme está en la justicia de Jesús, y mis pecados borrará el sacrificio de la cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar, su luz gloriosa en mi alma está, en el confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy en el ayer, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Su pacto y promesas me dan sostén que nunca faltará. En mis tristezas y afán es Cristo quien consolará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Esto es un don, hermano, y que difícilmente podremos superar a aquellos que no lo tenemos. Así que gracias a nuestro hermano Didi, porque pues, su participación en este ministerio es grandiosa. Nuestro hermano Rolando ya está listo para la clase de esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos todos, nuestras visitas también. Es una honra tenerles. Nuestro hermano Ernesto también está acá con nosotros, así que seguramente también nos están sintonizando desde Penonomé. Lo que sí sé es que hay una hermana, Griselda, ahora se me escapa el apellido, la hermana me perdonará, todo esto ya está pagado por el Señor en la cruz, pero oye, así como hoy contra viento y marea están aquí, la hermana está a poco de tomar un avión y venir a compartir con la iglesia en Santiago. La hermana siempre está pendiente allí de las lecciones como si fuera un miembro más aquí en Santiago, aunque es un miembro en el cuerpo de Cristo a nivel del mundo, ¿verdad? A nivel internacional. Y nuestro hermano Pablo, su familia también, que ahora están un poco lejos, pero que seguramente también pueden estar con nosotros en este momento. Así que pedimos bendición a Dios por todos, absolutamente todos los que nos acompañen en este nuestro estudio, que es Cristianismo de la Vida Diaria. ¿Recuerdan cuál es el tema de nuestra lección específica? Esta es la serie de lecciones, bueno, esa no. Vamos a colocarlo aquí, ahora sí. Esta es nuestra serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria, pero específicamente, ¿qué estamos hablando?
cómo también se vive el cristianismo en el día a día. ¿Cómo? Venciendo ¿qué cosas? La preocupación. ¿Alguien más? El temor. ¿Alguien más? La duda. No dude, que la última es la duda, decíamos en aquella lección de la semana pasada. Entonces estuvimos, tratando esta que es nuestra lección número 6. Estuvimos hablando acerca del corazón del hombre y empezamos a hablar acerca de, el pecado de la preocupación. Decía que sabemos que vivimos en la era de la ansiedad, en la que vivimos preocupados por muchas cosas, corriendo de aquí para allá. Y ese corre, como le llamamos, hace que a veces perdamos de vista lo que es realmente importante para nuestra vida. Especialmente, decía, y es así, que tenemos mal clasificadas nuestras prioridades. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era el más grande mandamiento, dio por definida para siempre cuál debe ser nuestra mayor prioridad. Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese debe ser nuestra mayor prioridad. Ni familia, ni amigos, ni los negocios, ni el trabajo, ni los estudios, ni las posesiones materiales. Nada debe estar por encima de Dios. Si compite con Dios, obviamente debemos amar a nuestra familia, debemos amar a nuestros hermanos, debemos cuidar nuestro trabajo, debemos ser productivos, debemos cuidar las cosas que Dios nos ha dado, materiales, porque Él nos las ha dado para que las administremos bien. Pero si en algún momento estas cosas compiten con Dios, si en algún momento eso se quiere poner a la par de Dios, yo debo darle prioridad sobre todas las cosas a Dios. Pero no resulta fácil aplicar esto y no siempre lo aplicamos. De hecho, generalmente le damos más importancia a cosas que no la tienen, decía, y las cosas que son verdaderamente importantes las dejamos de último. Cuando sucede esto en nuestras vidas es porque hemos apartado nuestros ojos de Dios. Hemos apartado nuestros ojos de la enseñanza de Cristo. Y decía, cuando hacemos eso, cuando dejamos de ver a Cristo, que es a quien usted viene a ver, no viene a verme a mí, no viene a ver a los hermanos en cuanto a la dirección de nuestra vida. Venimos a ver a Cristo, pero cuando apartamos los ojos de Él, ¿qué es lo que viene inevitablemente? ¿Qué viene inevitablemente? Una sola palabra. Problemas. Y uno de los grandes problemas que viene cuando apartamos la mirada de las enseñanzas de Cristo es precisamente la primera de las cosas que queremos vencer, que es la preocupación. Eso fue lo que sucedió con una casualidades de la vida, una mujer. No es que las mujeres sufran más de esto que los hombres, sino que por alguna casualidad de la vida, la historia más conocida sobre alguien preocupándose por las cosas que no son tan importantes, precisamente tiene como protagonista a una mujer llamada Marta, ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Vamos a Lucas 10, por favor, porque allí encontramos a Jesús en la casa de una familia con la que él tenía una afinidad muy especial. Sí, porque no es pecado tener una afinidad muy especial dentro del cuerpo de Cristo con ciertas personas por ciertos motivos muy particulares. Ese era el caso de Jesús con Marta, María y Lázaro. María estaba tan maravillada por la enseñanza de Jesús que estaba dedicada a una cosa, y Marta estaba tan preocupada por la presencia de Jesús y los discípulos en su casa que estaba preocupada por otras cosas. Pero no les voy a adelantar la historia, vamos a leerla por favor. 10:38 hasta el 42, por favor, alto y claro. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Marta. Llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Otro que siga. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta,
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, ¿qué vemos aquí en esta historia? María estaba tan maravillada por Jesús, por la enseñanza de él, que dice que se había sentado a sus pies para escuchar cada palabra. Estaba atenta, eso es bueno, por supuesto, como esperamos que estén todos ustedes aquí y nuestros hermanos que nos acompañan por la red social. Sin embargo, Marta, de quien se dice que era la casa, la casa de una mujer llamada Marta, mire el énfasis allí en primer lugar, ahí entenderíamos de manera o desde la perspectiva humana, porque ella estaba tan enfocada en que los huéspedes pudieran estar atendidos de la mejor manera. ¿Sí? Eso vamos a entenderlo humanamente. Pero ella había perdido de vista lo que era realmente importante. Encontramos que ella, mire, versículo 40, se preocupaba con muchos quehaceres. Mire la palabra que estamos analizando, preocupación. Se preocupaba, estando tan preocupada por aquellas cosas que en realidad eran de una mínima importancia. Se acerca al maestro y le dice, mire la confianza que había. Señor, versículo 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Voy a leerle esto en panameño. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira la gran amistad que había para que al Hijo de Dios le dijera a esta mujer, a aquel que le dijo a su madre, mujer, pero ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Ahora le dice ella, dile que a mi hermana que me ayude. Probablemente, decía, usted puede y yo puedo comprender la situación de Marta. Ella quería que todo estuviera perfecto para Cristo. ¿Cómo no? Si cuando llegan nuestros familiares, por ejemplo en estas fechas, los que no hemos visto en mucho tiempo, ojalá también con los que están siempre en casa, pero particularmente con los que tenemos mucho tiempo de no ver, cuando llegan nuestros hermanos en Cristo, nosotros también queremos atenderle de la mejor manera, entendemos eso. Ella quería que todo estuviera perfecto para Cristo, sin embargo, ella no había visto lo que realmente era importante, urgente. ¿Recuerdan la semana pasada? Hay cosas, puede que haya muchas cosas importantes, pero dentro de las cosas importantes hay cosas que son urgentes, y esa es una gran diferencia allí. Nuestro Señor respondió a la solicitud de Marta en los versículos 41 y 42. Marta, Marta. Ahora mire, decía el texto que ella estaba preocupada. Ahora Jesús le dice que ella está ¿cómo? Afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La que ustedes, dejando la comodidad de sus hogares, han venido a buscar. La buena parte es escuchar a Jesús. Sí. Marta, por no enfocarse en Cristo, se puso ansiosa y preocupada por cosas que no eran urgentes, no eran verdaderamente importantes. Oh, cuántas Martas y Martos tenemos hoy. Hace poco, mis amados hermanos, se me había quedado esta, para que no se pierda el tiempo que le dediqué a esta pintura, es decir, a ponerla ahí, no a pintarla, era para ilustrar todo lo que estábamos diciendo. Pero luego iba a mencionar que el otro día vi un cartel que decía, lo tenemos aquí ahora en pantalla, no aquel, pero uno similar: la preocupación no es más que los dividendos de los problemas que aún no han llegado. ¿Sabe qué son los dividendos? Cuando hay socios en una empresa y deciden que cada 6 meses se reparten las ganancias que ha generado la empresa. Lo que le toca a cada uno son los dividendos. Dice que la preocupación no es más que los dividendos de los problemas que aún no han llegado. Qué interesante y verídico mensaje es ese. Ciertamente así sucedió con Marta. Reflexione por un momento con este servidor. La cena estaba en riesgo porque María no le estaba ayudando.
De hecho, mirando el final de la historia, al final no comió nadie porque María no le ayudó a Marta. No sucedió eso. Entonces ella se estaba preocupando como si fuera a pasar eso cuando no fue así. Si Marta hacía una pausa y se acomodaba también para escuchar la lección que estaba dando nuestro Señor, ¿hubieran podido comer más tarde? No había un horario específico en el que había que comer y luego no se podía. Ciertamente la comida no estaba en riesgo. Era importante, pero no era urgente. Pero Marta decidió preocuparse por eso de todas maneras. Aprendamos la lección, hermanos. Y para que aún reforcemos más la lección aprendida, creo que hay 3 diferentes tipos de preocupación. Y aquí voy a aclarar el por qué he dicho que es pecado la preocupación. Y cuando dije la semana pasada que era pecado la preocupación, seguramente habría preocupación de que la preocupación fuera pecado. Porque dice algún hermano o hermana, ahora el hermano sí me puso en problemas. Porque si la preocupación es pecado, yo he vivido preocupado toda la vida o he tenido preocupaciones. Imagínense cuando mis hijos no llegan temprano. Imagínense cuando mi esposo o mi esposa no llega. Imagínense cuando se habla de accidentes y la madre, siempre cuando uno está en otra provincia y ocurre un accidente, ¿qué nombre salió allí? ¿Quiénes fueron? Y automáticamente quedan escribiéndole a uno, preguntándole, llamándole. La preocupación es parte de nuestras vidas. Si la preocupación es pecado, hemos estado en pecado todo este tiempo. Hermanos, hay grados de preocupación y hay situaciones por las cuales preocuparse que no están incluidas dentro de la frase la preocupación es pecado. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12 que sobre él se agolpaba la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le preocupaba a Pablo de las iglesias? ¿Alguien recuerda qué cosas, por ejemplo, Pablo le reclamó o le exhortó, por las cuales le exhortó a la iglesia en Corinto? ¿Qué cosas pasaban en Corinto por las que Pablo escribió aquella carta o aquellas cartas? Algunas cosas que sucedieron en Corinto, en la iglesia de Cristo en Corinto. ¿Recuerdan? Aquí estuvimos meses estudiando esa carta, la primera. A ver, había pleitos entre los hermanos. Eso era algo que estaba sucediendo y que debía resolverse con urgencia, porque debemos buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, va a decir también el mismo apóstol en Romanos 12. Eso era urgente y eso a Pablo le preocupaba. ¿Qué más le preocupaba? Pensé que me iban a mencionar esa, porque siempre que se piensa en la carta a los Corintios, se piensa en lo más escandaloso o grave que sucedió allí. Había uno que, ¿qué estaba haciendo? Tenía la mujer de su padre. Y dice que ya en la comunidad se estaba comentando eso, ya lo sabían los de afuera y había una gran crítica contra la iglesia. Eso era algo urgente de resolver. Por supuesto, era algo grave. Por supuesto, era algo real, no era una suposición. No era que Pablo estaba ya pensando, ¿y si alguno toma la mujer de su padre? No. No es si alguno la toma, ya alguno la tenía y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Y eso estaba ocasionando la crítica y estaba destruyendo la influencia del evangelio en esa ciudad. ¿Qué más? Una más. ¿Qué más estaba pasando en Corinto? Dentro de los pleitos había divisiones. Algo más. Vamos a Gálatas, no a la carta, mentalmente. Específicamente, desde el primer capítulo, ¿qué dice Pablo que era el problema en las iglesias de Galacia? ¿Qué problema se estaba dando allí? En el capítulo 1, en Gálatas, ahora nos fuimos a Gálatas, ya no Corintios. La influencia del judaísmo en la iglesia. Ajá, había un grupo que estaba tratando de que los hermanos pervirtieran el evangelio, queriendo sumar ritos de la ley de Moisés con el evangelio. Y le dice, cuidado, porque el que pervierte el evangelio, le cae la maldición de Dios. Eso era un problema real, sí. Era urgente de resolver,
Sí, porque de eso dependía el destino eterno de esos hermanos. Entonces, cuando el apóstol dice que se agolpaba sobre la preocupación por todas las iglesias, no estaba pecando. Por lo tanto, no es absoluta la frase, la preocupación es pecado. Nos referimos específicamente a lo siguiente. Hermanos, decía, hay 3 tipos diferentes de preocupación. Pueden anotarlas. Número 1, la gente se preocupa por cosas que ya han sucedido. Número 2, la gente se preocupa por cosas que nunca sucederán. Y número 3, la gente se preocupa por cosas que inevitablemente sucederán. Cosas que ya han sucedido. ¿Qué podemos hacer por las cosas que ya han sucedido? Podemos volver atrás y borrar todo. Quisiéramos. Muchísimas cosas quisiéramos borrarlas, pero no podemos. Ya están hechas. Luego, por las cosas que inevitablemente sucederán. Si yo no tengo forma de evitar que sucedan, ¿por qué le voy a dedicar horas y horas de mi vida a pensar en ello como si de tanto pensar podría cambiar el rumbo de eso? Si no puedo, ¿para qué preocuparme? Y también, y sobre todo, estamos preocupados por cosas que nunca sucederán. Cuando caemos en cualquiera de estas 3 categorías, sea que nos ponemos a pintar el mundo más oscuro en nuestras cabezas, cuando eso no está sucediendo, ni siquiera tenemos una evidencia, un indicio de que eso va a suceder, pecamos. Cuando nos preocupamos por cosas que ya han sucedido y que no podemos borrar, no podemos deshacer, más bien, como dice la palabra, necesitamos confesárselas a Dios, necesitamos renunciar a ello, aprender la lección, levantarnos y seguir adelante y no repetirlo más. Ese error no podemos volver a cometerlo nunca más. Pero la sangre de Cristo me limpia. Ya yo no puedo hacer nada por eso, como no podemos hacer nada por ninguno de los errores de nuestra vida. Si ya están hechos, no los podemos deshacer. Pero la culpa de ellos sí puede ser borrada, dice Dios, si la confesamos ante Él y Él nos limpia con su amor y misericordia. Y por las cosas que inevitablemente sucederán, hermanos, ¿para qué preocuparse? Hay gente que tiene todavía unos niños del tamaño de Ethan y ya están perdiendo la paz y la tranquilidad pensando en que cuando vaya a estudiar, que cómo estará de cara a la universidad, que cuántas guerras habrán, que si habrá pandemias peores que la que pasó hace poco, que si se encuentra una mujer entre los filisteos, que etcétera, etcétera. Y empieza el hermano Rafael a manejar hasta que en un momento pierde de vista la calle y talandán. Por estar pensando en cosas que inevitablemente sucederán, algunas, y por estar pensando en algunas otras cosas que nunca sucederán, pues descuidó, esto es totalmente ficticio, descuidó la calle y ahora enfrente de él sí sucedió algo, ha chocado a una persona, ha chocado a otro auto, ha chocado contra un poste, Dios guarde, pero mire que el tener la mente allá en las cosas que inevitablemente sucederán o en las que nunca sucederán, lo llevó a tener ahora sí un problema en el presente, que ese sí va a requerir una gran preocupación porque es importante y urgente. Bien, en cuanto a estas cosas nosotros preguntamos, otra vez, si nunca sucederán, si ya han sucedido y no se pueden deshacer, o inevitablemente sucederán, ¿qué puede hacer la persona con preocuparse? ¿Qué logra? ¿Qué gana? Nada. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otras versiones traducen, ¿quién podrá añadir una hora al curso de su vida? Podemos. A Ezequías le agregaron 15 años. Pero yo por mucho que me afane y me preocupe, viviré una hora más de lo que Dios sabe que voy a vivir. ¿Viviré una hora más por eso, por preocuparme mucho? ¿O podré, si lo tomamos exactamente como está la expresión, podré añadir a mi estatura un codo? Un codo no es, en aquel tiempo no era exactamente el área del codo, sino el área del codo a
punta de los dedos. ¿Podré añadir un codo a mi estatura? ¿Cuántos no serían felices de, oye, si lo que tengo que hacer es preocuparme para añadir un codo a mi estatura? Excelente, pero no va a suceder, hermanos. ¿Hay algo bueno en preocuparse? La respuesta resonante de la Biblia es un no, y no solo de la Biblia, del día a día. De hecho, mucho daño más bien proviene del pecado de preocuparse por las cosas que ya han sucedido, que inevitablemente sucederán o que nunca sucederán. Sabemos que la preocupación trae una palabrita, hablé de ansiedad, pero hay otra palabrita parecida a esa que se ha hecho muy popular hoy, que los médicos incluso la están mencionando mucho más hoy que hace 30 años o 40 años atrás. ¿Cuál es esa palabrita? Estrés. ¿Acaso no estaba estresada Marta porque María no le estaba ayudando? Por supuesto. Sabemos lo que hace la preocupación. Sabemos que ella incluso, mire cómo es Dios de sabio. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos esto? Porque la preocupación nos hace daño no solo espiritualmente, sino que nos hace daño físicamente. ¿Usted sabe qué trae el estrés? ¿Qué es una de las cosas que físicamente trae el estrés? ¿Alguien sabe? ¿El estrés qué trae físicamente? Afecta el sistema nervioso. Dígame 200, decía un hermano, uno de mis maestros. Bueno, hermano, muchísimas. Dice, dígame 200. No tantas, usted dijo muchísimas. Entonces ya decíamos, unas cuantas, aprendimos la lección y decíamos, hermano, unas cuantas cosas. Decía, hermano. Afecta a nuestro sistema nervioso. Afecta a nuestro sistema nervioso. ¿Algo más? Acelera el proceso de No me las diga todas. ¿Diga? Dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza a veces está asociado con una causa raíz. Yo creo que ahí redondé. Con una raíz o con una causa, más, que eso es un síntoma. Pero ¿viene de qué? ¿De qué a veces nos duele la cabeza? Bueno, no me hagan trampa. Definitivamente que por el estrés. Pero el estrés provoca algo que luego se manifiesta como dolor de cabeza. Depresión. Bueno, la depresión da dolor de cabeza. Es que pensé que había dicho presión porque presión arterial alta. Hipertensión, gracias hermano. También ha causado, decía el hermano, dolor de cabeza, pero ojalá todos los problemas fueran del tamaño de un dolor de cabeza. Derrame cerebral. Hay personas que han tenido eso por estrés acumulado, que viene de la preocupación. ¿Qué más? La preocupación les ha robado el gozo y la felicidad, la paz a muchos. Hermanos, la preocupación ha provocado ataques de ansiedad y un montón de daños a nuestros cuerpos físicos. Pero nuestro énfasis y nuestra mayor preocupación como iglesia, ¿cuál es? El daño espiritual, obviamente. Bien, como resultado de la preocupación también hay daño espiritual. Primero, ella está en directa oposición a la enseñanza de Dios. Preocuparse, recuerde, dentro de los 3 ámbitos que ya especificamos. Y de esta manera que lo hacía Marta, va directamente en contra de la instrucción de Dios. A los hermanos en Filipos, el apóstol Pablo les escribió, Filipenses capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Por supuesto, Filipenses 4, 6. Por supuesto que vamos a tener problemas. Por supuesto que vamos a tener situaciones financieras, de salud, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, en el trabajo, en los estudios. Vamos a tener cosas que van a tratar de provocar en nosotros preocupación al nivel de llevarnos a la ansiedad, al estrés, a la depresión, incluso decía el hermano. Pero ¿qué le dijo el apóstol Pablo a los filipenses y nos dice a nosotros también? ¿Qué debemos hacer cuando algo está tratando de robarnos la paz, la felicidad, la tranquilidad? Ese hijo, María, que está allá tan lejos, bueno, hoy tan cerca, pero generalmente tan lejos, lejos de ese cuidado maternal, de esa comida maternal, de esa vigilancia maternal. ¿Qué podemos hacer si está allá donde físicamente poco podemos hacer por él? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice Filipenses?
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. No importa la situación, hermanos. No importa si estamos con nuestra hija ahí en el hospital, como está nuestro hermano Abelardo. No importa, hermanos, si está nuestro hijo estudiando lejos. No importa si por razones de trabajo nuestro familiar está muy, pero muy lejos de casa, enfrentando el peligro, también como algunos de los hijos de nuestra hermana. Tienen una profesión de alto riesgo. Pero sea lo que sea que se presente en nuestra vida, una gran deuda, la notificación de que ya no vamos a seguir en nuestro trabajo, cualquier condición o situación que se presente, dice la Escritura, no permitan que eso los afane y los turbe, ¿como cuál personaje? Como Marta. No lo permitan, sino más bien pongan todo eso en oración. Y alguien dice, pero hermano, ya oré por ello, vuelva a orar. Bueno, voy a volver a orar y después vuelva a orar. Y después vuelva a orar. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Hermanos, si la vida, la existencia nos da oportunidades para luchar, para batallar, pues no nos preocupemos en un nivel que sea pecaminoso, sino más bien veamos en ello una oportunidad para hablar con Dios. Entiéndase que lo voy a decir figuradamente. Oye, la vida te está dando una excusa para hablar con Dios. ¿No es eso bueno? Cristo dio instrucciones que muestran claramente lo inútil que es preocuparse, como lo estamos explicando dentro de nuestro contexto. Vamos a Mateo capítulo 6. Por favor, Mateo capítulo 6, los versículos 24 al 34, y vamos a colaborar con 2 versículos cada uno, por favor. Mateo 6, 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Por mirar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de los cielos, de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. No tengo nada que añadir a las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, nos preocupamos por cosas por las cuales ya he dicho que yo voy a proveer, que yo me voy a ocupar de esas cosas. Lo hago en la naturaleza. Todo lo que está en la creación vive, subsiste, porque yo lo sostengo con mi poder, con mi providencia. ¿Por qué tú, siendo mi hijo, no crees que yo te voy a proveer? ¿Qué comeré? El Señor proveerá. ¿Qué beberé? El Señor proveerá. ¿Qué vestiré? El Señor proveerá. ¿Cómo se resolverá este problema? El Señor dará una salida. No hay una prueba sin salida para el que tiene fe.
de alguna manera el Dios que lo sabe todo, que tuvo la sabiduría para poder hacer todo lo que somos nosotros y lo que es la creación, ¿cómo no podrá resolver nuestras situaciones o problemas o darnos una salida? El segundo daño espiritual para nuestras vidas por la preocupación es que nos hace desperdiciar nuestro tiempo. Sí, nos hace desperdiciar nuestro tiempo. Cada momento que tenemos es porque Dios ha decidido que lo tengamos. Fue dado por Dios mismo y es muy valioso, hermanos. Cada instante, cada segundo es un regalo de Dios. Y Santiago nos enseña que debemos ser buenos administradores o mayordomos de nuestro tiempo. ¿Qué dice esta epístola en el capítulo 4 y los versículos 13 y 14, por favor? Santiago, capítulo 4, los versículos 13 y 14. Santiago 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y predicaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Ciertamente nuestra vida, que es neblina que se aparece